Antonio Vega se miraba fijamente en el espejo del baño de su penthouse en el centro de Puebla. A sus 35 años tenía todo lo que la mayoría de los hombres soñaban. Una exitosa inmobiliaria millonaria, un departamento de lujo con vistas al centro histórico y suficientes autos para llenar una pequeña sala de exhibición. Sin embargo, el rostro que lo miraba parecía vacío. Las ojeras contaban una historia diferente a la de las revistas de negocios. Otro baile benéfico, murmuró para sí mismo, ajustándose la costosa corbata. Otra noche de sonrisas falsas y conversaciones aún más vacías. El baile benéfico anual de la Asociación de Empresarios de Puebla era el evento social del año. Todos los que destacaban en el mundo empresarial de Puebla asistían, vestidos con sus mejores galas, haciendo tratos entre brindis con champán y donaciones caritativas que se centraban más en deducciones fiscales que en la verdadera generosidad. Antonio odiaba estos eventos. Desde que su padre murió 3 años atrás, dejándole el negocio familiar, se había visto inmerso en un mundo de obligaciones sociales que cada vez le parecían más insignificantes. Sus supuestos amigos eran, en el mejor de los casos, socios de negocios, en el peor, oportunistas. Las mujeres que se acercaban a él estaban interesadas en su cuenta bancaria, no en el hombre que la gestionaba. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó, apartándose del espejo. Isabella Morales entró, con los brazos llenos de carpetas y las gafas de leer sobre la nariz. A sus 28 años, llevaba poco más de un año siendo su secretaria ejecutiva. Tranquila, eficiente y sorprendentemente directa, era la mejor asistente que había tenido. «He terminado de organizar los archivos del proyecto Torres», dijo, colocando la pila sobre su escritorio. «Y he confirmado sus reuniones para mañana. ¿Necesita algo más antes de que me vaya?» Antonio miró el reloj. Ya eran más de las 7. Isabela solía quedarse hasta tarde, pero él intentaba no aprovecharse de su dedicación. «No, debería irse a casa. Gracias». Ella asintió y se dio la vuelta para irse. «Espere», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Isabela». Ella se giró, con las cejas ligeramente arqueadas en un gesto interrogativo. Por primera vez, Antonio la miró de verdad. Siempre vestía con sencillez, con un atuendo profesional. Su larga melena oscura solía estar recogida en una práctica coleta. Llevaba poco maquillaje, si es que lo usaba. No había nada llamativo en ella, nada que llamara la atención, pero había algo, una discreta dignidad, quizás, que lo atraía. «El baile benéfico es este sábado», se encontró diciendo. «Sí, he confirmado su asistencia y he contratado el servicio de coche», respondió ella con prontitud. «¿Le gustaría?» Dudó un momento y luego se adelantó. «¿Le gustaría acompañarme?» Los ojos de Isabela se abrieron ligeramente, único indicio de su sorpresa. «¿Al baile, señor?» «Sí, como mi invitada». Al ver su vacilación, añadió: «A menos que ya tenga planes, claro». Ella guardó silencio un momento, y Antonio de repente se sintió ridículo. ¿En qué estaba pensando? Probablemente tenía novio, o planes con amigos, o simplemente no le interesaba pasar la noche del sábado con su jefe. «No tengo planes», dijo finalmente. «¿Pero estás segura? Es un evento de negocios y soy tu secretaria». Antonio se encogió de hombros. «Disfrutaría de la compañía de alguien que no me dé ganas de tirarme por la ventana después de 5 minutos de conversación. Pero sin presiones. Piénsalo y avísame mañana». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No necesito pensarlo. Iré encantada». «Genial», Antonio asintió extrañamente complacido. «Es formal, pero no te preocupes por...» «Ya lo veré», lo interrumpió con suavidad. «Buenas noches, señor Vega». «Antonio», corrigió. «Si vamos a un baile juntos, deberías llamarme Antonio». «Buenas noches, Antonio», dijo ella, con una sonrisa que se dibujó en sus ojos antes de darse la vuelta y marcharse. Al cerrarse la puerta tras ella, Antonio se preguntó qué le había llevado a invitar a su secretaria al evento social más importante del año. Los chismosos se lo pasarían bomba. Sus amigos, si es que así se les podía llamar, sin duda levantarían las cejas. Pero por primera vez en meses se encontraba deseando que llegara el baile benéfico. «¿Qué hiciste?» Carlos Mendoza, amigo de la infancia de Antonio y ahora asesor legal de su empresa, lo miró con incredulidad durante el almuerzo del día siguiente. «Invité a Isabella al baile», repitió Antonio, tomando un sorbo de agua. «¿Tu secretaria? ¿La callada de las gafas?» Carlos negó con la cabeza.
Hombre, ¿en qué estás pensando? Estarán todas las damas de la alta sociedad de Puebla, hijas de las familias más ricas, modelos, actrices. ¿Y traes a tu secretaria? Antonio apretó la mandíbula. Tiene nombre, Carlos. Y sí, traigo a Isabella porque disfruto de su compañía. Es inteligente, no se anda con rodeos y realmente escucha cuando la gente habla. Carlos levantó las manos. Oye, es tu vida. Pero no digas que no te advertí cuando las hermanas Vargas te daré la espalda durante el próximo año. Teresa lleva meses dando pistas sobre ti. Teresa Vargas está interesada en mis proyectos de desarrollo, no en mí, dijo Antonio con sequedad. Y francamente, estoy cansado de estos juegos sociales. Carlos lo observó un momento. De verdad te gusta esta chica, ¿verdad? La respeto, aclaró Antonio. Y sí, disfruto de su compañía. Eso es todo. Si tú lo dices. Carlos no parecía convencido. Solo prepárate para la charla. Ya sabes cómo son estos eventos. Todos asumirán que te acuestas con ella. Antonio frunció el ceño. Esa es precisamente la falta de respeto de la que hablo. Isabella se merece algo mejor que ese tipo de chismes. Entonces quizás no deberías llevarla a la boca de los leones, sugirió Carlos. Esta gente puede ser cruel. No voy a retirar la invitación por lo que digan algunos miembros de la alta sociedad aburridos, dijo Antonio con firmeza. Además, Isabella es perfectamente capaz de cuidarse sola. Carlos se encogió de hombros. Tú decides, amigo. Pero no te sorprendas si todos en el baile se ríen a tus espaldas. Para el sábado por la noche, Antonio empezaba a dudar de su decisión. No porque no quisiera la compañía de Isabella, la quería, sino porque Carlos tenía razón en una cosa. La élite social de Puebla podía ser cruel. Lo último que quería era someter a Isabella a sus juicios y chismes. Consideró llamarla para sugerirle que cancelaran, pero ya era demasiado tarde. El coche la recogería primero y luego iría a buscarlo a él. Antonio miró su reloj, casi las 8. El baile empezaba a las 8:30 y el coche con Isabella llegaría en cualquier momento. Se ajustó la pajarita una última vez, cogió las llaves y se dirigió al vestíbulo de su edificio a esperar. Exactamente a las 8:15, un elegante coche negro se detuvo en la entrada. El conductor salió y abrió la puerta trasera. Antonio se alisó la chaqueta y avanzó, pero se detuvo en seco. La mujer que bajaba del coche era Isabella, pero no la Isabella que conocía de la oficina. Esta Isabella llevaba un vestido largo hasta el suelo de un profundo. Un vestido borgoña que abrazaba sus curvas antes de caer con gracia al suelo. Su cabello, habitualmente recogido, caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y un maquillaje sutil realzaba su belleza natural. No llevaba joyas llamativas, solo unos sencillos pendientes de diamantes en las orejas y una delicada pulsera de plata. Se veía elegante, sofisticada y absolutamente deslumbrante. «Buenas noches, Antonio», dijo con un dejo de nerviosismo en la voz al acercarse. «Isabella», logró decir, encontrando la voz. «¿Te ves? Increíble». Un ligero rubor coloreó sus mejillas. «Gracias. ¿Es apropiado para el evento?» Antonio rió. «Más que apropiado. Serás la mujer más hermosa allí». El rubor se intensificó, pero ella sonrió. «Tú también vas muy bien arreglada». El conductor se aclaró la garganta discretamente, recordándoles la hora. «¿Vamos?» Antonio le ofreció el brazo y Isabella le puso la mano suavemente. Mientras se acomodaban en el coche, Antonio se encontró mirando de reojo su perfil. ¿Quién era esa mujer? Creía conocer a su callada y eficiente secretaria, pero la mujer segura y elegante a su lado parecía alguien completamente nuevo. «Pareces sorprendido», comentó Isabella captando una de sus miradas. «Lo estoy», admitió. «Pero gratamente. Es que nunca había visto esta faceta tuya». Ella sonrió enigmáticamente. «Hay muchas facetas de mí que no has visto». El resto del viaje transcurrió en una conversación amena, y Antonio se dio cuenta de que nunca antes habían hablado de nada personal. Descubrió que Isabella había crecido en la Ciudad de México. Había estudiado administración de empresas en la universidad y le encantaba la literatura clásica. Le preguntó sobre su infancia en Puebla, su pasión por la arquitectura que lo llevó a su carrera inmobiliaria y sus lugares favoritos de la ciudad. Para cuando llegaron al gran hotel donde se celebraba el baile benéfico, Antonio casi había olvidado la posible incomodidad social que les esperaba. Eso cambió rápidamente al entrar en el salón. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par, y entonces comenzaron los susurros.
Antonio sintió que Isabella se tensaba un poco a su lado, pero cuando la miró, su expresión permaneció serena. Ignóralos, murmuró. Lo estoy haciendo, respondió ella en voz baja. ¿Lo estás haciendo tú? Él sonrió. Lo estoy intentando. Carlos fue el primero en acercarse, con los ojos como platos al observar la transformación de Isabella. Buenas noches, dijo, recuperándose rápidamente. Isabella, casi no te reconocí. Estás preciosa. Gracias, señor Mendoza, respondió ella cortésmente. Por favor, llámame Carlos. Más socios de Antonio se acercaron. La curiosidad superó su sorpresa inicial. La mayoría eran educados, aunque un poco reservados, aunque Antonio no pasó por alto las miradas evaluadoras que las mujeres dirigieron a Isabella, ni las miradas especulativas que intercambiaron los hombres. Necesito una copa, murmuró después de la quinta presentación. ¿Quieres champán? Sí, por favor, dijo Isabella, y se disculpó para ir a la barra. Mientras esperaba las bebidas, escuchó a dos hombres hablando cerca. ¿Vega trajo a su secretaria? Eso es un poco cutre, incluso para él. Está buena, lo admito, pero aún así, probablemente se acueste con ella. ¿Por qué si no la traería a un evento como este? Las manos de Antonio se apretaron alrededor de las copas de champán. Estaba a punto de girarse y confrontarlos cuando otra voz se unió a la conversación. Esa es Isabella Morales, idiotas. Antonio reconoció al que hablaba, Marco Fuentes, el director ejecutivo de una de las empresas manufactureras más grandes de Puebla. Y entonces, desafió uno de los hombres. Marco se rió. Entonces su padre es Gabriel Morales. Hubo un momento de silencio. Luego, espera, ¿el Gabriel Morales, el magnate naviero? El mismo, confirmó Marco. Valían unos 3.000 millones la última vez que lo revisé. Su hija podría comprarlas y venderlas a las dos sin pestañear. Así que mejor ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Antonio casi dejó caer las copas de champán. Gabriel Morales era uno de los hombres más ricos de México, dueño de la mayor empresa de transporte y logística de Latinoamérica. ¿E Isabella era su hija? Se giró lentamente, mirando al otro lado de la sala, hacia donde había dejado a Isabella. Ahora estaba rodeada de gente, todos sonrientes y atentos. La transformación en sus actitudes fue tan rápida como transparente. Antonio se abrió paso entre la multitud, que se abrió fácilmente para él. Los ojos de Isabella se encontraron con los suyos, y vio una mezcla de resignación y diversión en ellos. Veo que la noticia se ha corrido, dijo en voz baja mientras él le entregaba una copa de champán. Podrías haber mencionado que eres la hija de Gabriel Morales, dijo él, manteniendo la voz neutra. Ella tomó un sorbo de champán. ¿Habría importado? No, dijo inmediatamente. Pero podría haberme preparado para esto. Hizo un gesto hacia la multitud, ahora aduladora, que los rodeaba. Precisamente por eso no lo menciono, dijo ella. ¿Podríamos buscar un lugar más tranquilo para hablar? Antonio asintió y la guió hacia las puertas de la terraza. El aire nocturno era fresco y refrescante después del sofocante salón de baile, y encontraron un rincón apartado, lejos de las pocas parejas que disfrutaban del aire nocturno. Lo siento, dijo Isabella una vez que estuvieron solos. Debería haberles dicho quién es mi padre. ¿Por qué no lo hicieron?, preguntó Antonio con genuina curiosidad en lugar de acusación. Ella se apoyó en la balaustrada de piedra, mirando las luces de la ciudad. Cuando la gente descubre quién es mi padre, dejan de verme. Solo ven la fortuna de los Morales, los contactos, las posibles ventajas de conocerme. Se giró para mirarlo. Quería abrirme camino, bajo mis propios términos. Por eso uso el apellido de soltera de mi madre profesionalmente. Por eso acepté el trabajo en su empresa. Me contrataron por mis cualificaciones, no por mis conexiones familiares. Antonio asintió lentamente. Lo entiendo, pero ¿por qué seguir de secretaria cuando podías? ¿Cuándo podía qué? ¿Usar el dinero de mi padre para montar mi propia empresa? ¿Unirme a su negocio? ¿Vivir de mi fondo fiduciario? Ella negó con la cabeza. Quería aprender el negocio desde cero, no desde un puesto ejecutivo que me asignaron por mi apellido. Su empresa es una de las mejores del sector, y he aprendido más en el último año que en 5 años en cualquier otro lugar. Antonio estudió su rostro, viendo la determinación en sus ojos. ¿Así que todo este tiempo has estado qué? ¿Estudiándome? ¿Mi negocio? Aprendiendo de ti, corrigió ella. Y sí, del negocio. Construiste algo impresionante, Antonio, incluso con la ventaja inicial que te dio tu padre.
Has más que duplicado el valor de la empresa en 3 años. Eso es extraordinario. No estaba seguro de si debía sentirse halagado o utilizado. ¿Y cuál era tu plan? Aprender todo lo que pudieras y luego irte para convertirte en mi competidor. Isabela se rió. No. De hecho, planeaba hablar contigo el mes que viene sobre algunas ideas que tengo para expandir el negocio internacionalmente. La experiencia de mi padre en transporte marítimo, combinada con tus proyectos de desarrollo, podría abrir nuevos mercados en Latinoamérica. Antonio arqueó las cejas. ¿Una fusión? Una sociedad, aclaró ella. Pero esa conversación era para otro día. Se suponía que esta noche sería... Su voz se apagó. ¿Qué? Instó él. Ella apartó la mirada. Solo una salida nocturna. Una oportunidad de ser yo mismo fuera de la oficina. No esperaba que todos descubrieran quién soy. Antonio recordó de repente la intervención de Marco Fuentes. ¿Cómo supo Marco quién eras? Nunca te había visto interactuar con él. Nuestros padres son viejos amigos, explicó Isabela. Me reconoció enseguida al entrar, pero tuvo la amabilidad de no armar un escándalo hasta que... Sonrió con ironía. Hasta que oyó a alguien faltándole el respeto, al parecer. Antonio asintió, recordando la conversación que había oído. Decían que te traje porque nos acostábamos. Las mejillas de Isabela se sonrojaron ligeramente, pero lo miró fijamente. La gente siempre asume lo peor. Esa es otra razón por la que mantengo mi privacidad. Para evitar este tipo de situaciones. Lo siento, dijo Antonio con sinceridad. No quise ponerte en esta situación. No lo sabías, le aseguró, y sinceramente tenía que pasar tarde o temprano. Dio otro sorbo de champán. La pregunta es, ¿y ahora qué? Antonio consideró la situación. Su secretaria era en realidad la hija de uno de los hombres más ricos de México. Llevaba 1 año trabajando para él, aprendiendo discretamente su negocio mientras ocultaba su verdadera identidad. Y ahora todos en el baile sabían quién era, y probablemente especulaban descontroladamente sobre su relación. En circunstancias normales podría haberse sentido engañado o manipulado, pero al mirar a Isabela ahora, al ver la genuina preocupación en sus ojos, no pudo enojarse. En todo caso, le impresionó su determinación de abrirse camino a pesar de la facilidad que le ofrecían sus conexiones familiares. Ahora, dijo finalmente, tenemos 2 opciones. Podemos irnos y evitar los chismes, o podemos volver ahí, disfrutar del baile y darles algo real de qué hablar. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Qué tenías en mente? Antonio dejó su copa de champán y le ofreció la mano. Baila conmigo. Isabela le puso la mano en la de él sin dudarlo. Me gustaría. Cuando regresaron al salón, la orquesta tocaba un vals lento. Antonio condujo a Isabela al centro de la pista, consciente de las miradas que los seguían, pero sin importarle ya lo que pensaran los demás. Él le puso la mano en la cintura y ella la apoyó en su hombro. A medida que empezaban a moverse al ritmo de la música, todo lo demás pareció desvanecerse. Los susurros, las miradas, la política social que siempre lo había asfixiado en estos eventos. Eres un buen bailarín, comentó Isabela, siguiéndolo sin esfuerzo. Mi madre insistió en tomar clases, admitió. Decía que ningún hijo suyo le pisaría los pies a una mujer en un evento social. Una mujer inteligente. Lo era, asintió Antonio con un dejo de tristeza en la voz. Le habrías gustado. Isabela lo miró con dulzura. Háblame de ella. Mientras bailaban, Antonio se encontró compartiendo historias sobre su madre, su bondad, su fuerza, cómo había mantenido unida a la familia incluso durante los años más difíciles de la vida empresarial de su padre. Rara vez hablaba de ella, ni siquiera con Carlos, que la conocía bien, pero con Isabela las palabras le salían con facilidad. Murió hace 5 años, concluyó. De cáncer. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. Creo que perdió las ganas de luchar cuando ella lo hizo. Lo siento, dijo Isabela en voz baja. Suena maravillosa. Lo era. Antonio la hizo girar suavemente mientras la música cambiaba a una nueva canción. ¿Y tu madre? La expresión de Isabela se volvió distante. Se fue cuando yo tenía 12 años. Decidió que la vida de esposa de un multimillonario no era lo que quería después de todo. Ahora vive en España con su 3er marido. Lo siento, repitió Antonio. Ella se encogió de hombros. Fue hace mucho tiempo. Mi padre se aseguró de que nunca me faltara nada, aunque él no estuviera siempre presente. A medida que avanzaba la noche, siguieron bailando y charlando,
compartiendo historias y descubriendo conexiones que nunca habrían encontrado en su relación profesional. Isabela le contó cómo creció bajo la sombra del apellido Morales, sus dificultades para ser tomada en serio en los círculos empresariales y su sueño de combinar la experiencia logística de su padre con proyectos de desarrollo sostenible. Antonio compartió sus propios sueños, no solo para su negocio, sino para usar su riqueza e influencia para revitalizar barrios con dificultades en Puebla y crear viviendas asequibles que no sacrificaran la calidad ni la dignidad. Por eso empecé en el sector inmobiliario, explicó, mientras se tomaban un descanso del baile y buscaban una mesa tranquila en un rincón. Mi padre solo estaba interesado en desarrollos de lujo, pero yo siempre vi el potencial para hacer más. Por eso quise trabajar específicamente para su empresa, admitió Isabella. Investigué a todos los grandes desarrolladores de Puebla, y el suyo era el único con programas de reinversión comunitaria. Ahora son pequeños, pero pude ver el potencial. Antonio la miró con nueva apreciación. ¿Esa es la expansión que querías discutir? ¿Proyectos de desarrollo comunitario? Ella asintió con entusiasmo. Viviendas sostenibles y asequibles con soluciones de transporte integradas. La empresa de mi padre ha estado desarrollando métodos de transporte ecológicos que podrían adaptarse al transporte urbano, combinado con tu experiencia en desarrollo. Podríamos crear comunidades verdaderamente integradas, terminó Antonio, entusiasmado. No solo viviendas, sino también transporte, espacios verdes, centros comunitarios. Exactamente. Los ojos de Isabella brillaron. Requeriría una inversión inicial significativa, pero los beneficios a largo plazo. Transformaría la ciudad, concluyó. Isabela, esto es brillante. Ella se sonrojó levemente ante el elogio. Es solo una idea. Tendremos que ultimar los detalles. Lo haremos, prometió. A partir del lunes, si estás dispuesta a pasar de secretaria a socia de proyecto. Su sonrisa era deslumbrante. Me encantaría. Mientras discutían su visión compartida, Carlos se acercó a su mesa con cierta timidez. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Antonio miró a Isabella, quien asintió amablemente. Te debo una disculpa, Isabella, dijo Carlos una vez sentado. Hice suposiciones que fueron injustas. No eras la única, respondió ella sin rencor. Aún así, debería haberlo pensado mejor. Miró a Antonio. Parece que se llevan bien. Antonio sonrió. Resulta que tenemos mucho en común. ¿Ya veo? Carlos los miró con expresión de complicidad. Bueno, solo quería decirte que lo siento y que hacen una pareja espectacular en la pista de baile. Después de que se fuera, Isabella se volvió hacia Antonio con expresión divertida. Tu amigo cree que nos estamos enamorando. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Antonio, repentinamente serio. Isabella le sostuvo la mirada. Creo que esta noche ha estado llena de sorpresas. Buenas, espero. Muy bien, confirmó con una sonrisa. El resto de la velada transcurrió entre bailes, conversaciones y risas compartidas. El impacto inicial por la identidad de Isabella se había disipado, y aunque aún atraían miradas curiosas, los chismes descarados parecían haberse calmado. Para cuando salieron del baile, poco después de la medianoche, Antonio se dio cuenta de que había disfrutado más que en cualquier evento social en años, quizás nunca, y era gracias a la mujer que estaba a su lado. En el coche de vuelta a su apartamento, se sentaron más juntos que de camino al baile, rozándose las manos de vez en cuando en el asiento. Gracias por invitarme esta noche, dijo Isabella mientras se acercaban a su edificio. Aún con las revelaciones inesperadas, lo pasé de maravilla. Yo también, respondió Antonio con sinceridad, aunque todavía estoy asimilando que mi secretaria es en realidad una heredera multimillonaria. Ella rió. Ex secretaria. Desde el lunes soy tu compañera de proyecto, ¿recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Sonrió. Tenemos mucho que hablar. El coche se detuvo frente a su edificio. Un modesto pero elegante complejo de apartamentos en un buen barrio, mucho menos ostentoso de lo que la hija de Gabriel Morales podía permitirse. ¿Te gustaría subir a tomar un café?, preguntó Isabella, y añadió rápidamente, para continuar nuestra conversación sobre el proyecto. Antonio dudó. Por muy tentadora que fuera la invitación, quería estar seguro de sus intenciones y de las de ella. Creo, dijo lentamente, que ambos deberíamos tomarnos el fin de semana para reflexionar sobre todo lo que ha pasado esta noche. El proyecto, la colaboración, todo.
Aunque ella intentó disimularlo, él pudo ver un destello de decepción en sus ojos. Tienes razón, por supuesto. Ha sido una noche llena de acontecimientos. Pero me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche, añadió. No como tu jefe, ni como un posible socio, sino simplemente como un hombre que quisiera conocerte mejor. Isabella Morales. Su sonrisa regresó, radiante y sincera. Me encantaría, Antonio Vega. Salió del coche y la acompañó hasta la entrada de su edificio. De pie, bajo la suave luz de las luces de la entrada, se veía aún más hermosa que en el baile. Buenas noches, Isabella, dijo en voz baja. Buenas noches, Antonio. Por un momento se quedaron mirándose, el aire entre ellos cargado de posibilidades. Luego, moviéndose lo suficientemente lento como para darle tiempo a apartarse si lo deseaba, Antonio se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Cuando se enderezó, la mirada en sus ojos lo dejó sin aliento. Sin decir palabra, ella extendió la mano, la colocó sobre su mejilla y atrajo sus labios hacia los suyos, para un beso que comenzó suave, pero rápidamente se profundizó con una pasión inesperada. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Antonio supo con absoluta certeza que su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que impulsivamente invitó a su secretaria al baile. Mañana, susurró ella sin dejar de mirarlo a los ojos. Mañana, asintió él, observándola entrar en su edificio antes de regresar al coche que los esperaba. Mientras el conductor arrancaba, Antonio se recostó en el asiento y sonrió para sí mismo. Sus amigos se habían reído cuando mencionó haber llevado a su secretaria al baile. Ahora probablemente seguían hablando de la revelación de que era la hija de Gabriel Morales. Pero Antonio no estaba pensando en sus conexiones familiares o su riqueza. Pensaba en la mujer apasionada e inteligente que compartía su visión de mejorar su ciudad, que bailaba como si hubiera nacido para estar en sus brazos y cuyo beso aún perduraba en sus labios. Por primera vez en años, Antonio Vega esperaba el mañana, y todos los mañanas posteriores, con genuina esperanza y emoción. Todo porque se había arriesgado e invitado a la discreta mujer de su oficina a un baile. La vida, reflexionó mientras las luces de la ciudad se difuminaban al pasar por la ventanilla del coche, tenía un camino, y de sorprenderte justo cuando creías tenerlo todo resuelto. Y a veces esas sorpresas resultaban ser justo lo que nunca supiste que buscabas. 6 meses después, Antonio estaba en el balcón de su penthouse, observando cómo el atardecer teñía el horizonte de Puebla de tonos dorados y rosados. Tras él, se oía el sonido de risas proveniente del comedor donde sus familias y las de Isabella se reunían para celebrar el lanzamiento oficial de su empresa conjunta, Comunidades Sostenibles Morales Vega. Los últimos meses habían sido un torbellino de colaboración profesional y descubrimiento personal. Lo que comenzó con un beso fuera del apartamento de Isabella se había convertido en la relación más significativa de la vida de Antonio. Al principio, se lo tomaron con calma, con cuidado de establecer límites entre su relación personal y su colaboración profesional. Pero la pasión que compartían por el trabajo solo fortaleció su conexión, y no pasó mucho tiempo antes de que pasaran casi todo el tiempo juntos. Gabriel Morales se había mostrado escéptico al principio, no sobre las credenciales empresariales de Antonio, sino sobre sus intenciones hacia Isabella. Le tomó tiempo y varias conversaciones francas al magnate naviero aceptar que Antonio valoraba a Isabella por sí misma, no por sus conexiones familiares ni su riqueza. ¿Disfrutando de la vista?, preguntó Isabella tras él, mientras salía al balcón, cerrando la puerta de cristal para darles un momento de privacidad. Antonio se giró, contemplándola. Ya no llevaba atuendo de oficina ni vestidos de gala formales, sino un sencillo vestido de verano que absorbía la brisa del atardecer. Llevaba el cabello suelto sobre los hombros, igual que la noche del baile, y sus ojos tenían la misma calidez que lo había cautivado desde el principio. Siempre, respondió, rodeándola con un brazo mientras ella se unía a él en la barandilla. Apoyó la cabeza en su hombro. Mi padre está interrogando a Carlos sobre la estructura legal de nuestra sociedad. Creo que de verdad lo está disfrutando. Antonio rió entre dientes. Carlos sabe defenderse, y tu padre te ha apoyado sorprendentemente. Le caes bien, dijo Isabella simplemente. Él cree que eres buena para mí, tanto profesional como personalmente.
¿Y tú qué opinas?, preguntó Antonio, girándose para mirarla de frente. Isabella le sonrió. Creo que invitarme a ese baile fue la mejor decisión que has tomado. La segunda mejor, corrigió, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par al abrirla y revelar un impresionante anillo de esmeraldas rodeado de pequeños diamantes. La mejor decisión, continuó Antonio, con voz firme a pesar de los fuertes latidos de su corazón, sería pedirte que te casaras conmigo, si me aceptas. Las lágrimas inundaron los ojos de Isabella, pero su sonrisa era radiante. ¿Estás segura? Solo han pasado 6 meses. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió con sinceridad. Te amo, Isabella. No a la hija de un multimillonario, ni a la brillante socia, aunque admiro ambas facetas. Amo a la mujer que ve el mundo como yo, que me reta a ser mejor, que me hace reír, que se siente como en casa. Una lágrima resbaló por su mejilla. Yo también te amo, Antonio. Sí, me casaré contigo. Mientras le ponía el anillo en el dedo y la estrechaba entre sus brazos para un beso que prometía una vida de sueños compartidos, Antonio pensó en la noche que lo cambió todo. Sus amigos se rieron cuando invitó a su secretaria al baile, pero su risa se convirtió en sorpresa al descubrir quién era ella en realidad. Lo que ninguno de ellos podía saber, lo que él mismo no comprendió hasta mucho después, era que la verdadera sorpresa no era la riqueza ni los contactos familiares de Isabella. La verdadera sorpresa era encontrar a su media naranja en la mujer tranquila y dedicada que había estado frente a él todo el tiempo. A veces reflexionaba Antonio mientras regresaban con sus familias para compartir la noticia. Los mayores tesoros estaban escondidos a simple vista. Solo había que estar dispuesto a mirar más allá de la superficie para descubrirlos.